Registro recuperado. Este archivo no debería estar disponible. No porque contenga algo ilegal, ni porque revele información clasificada, ni porque muestre violencia explícita. Fue eliminado por una razón mucho más difícil de justificar. No había forma de demostrar que estuviera ocurriendo algo, y aún así, algo ocurría. La primera vez que apareció fue catalogado como un podcast independiente sin autor registrado. 80 minutos exactos, sin portada, sin descripción, sin etiquetas. Solo un nombre genérico, asignado por el sistema, y un archivo de audio completamente limpio. No hubo denuncias iniciales, no hubo advertencias, no hubo comentarios alarmantes. El audio se mantuvo en línea varias horas antes de ser retirado, sin explicación pública. El motivo interno fue simple actividad anómala, asociada al consumo del contenido. Una frase vaga, deliberadamente vaga o usada cuando no existe una causa concreta que pueda redactarse sin parecer absurda. El archivo volvió a subirse semanas después, esta vez desde otra cuenta, con ligeras modificaciones técnicas que no alteraban el contenido en misma duración, misma calidad, misma voz. Fue eliminado por segunda vez en menos tiempo. La tercera eliminación ocurrió sin revisión humana. El sistema lo retiró de forma automática, como si reconociera un patrón que nadie había programado explícitamente. Eso fue lo que llamó la atención. Cuando finalmente se decidió conservar una copia aislada, fuera de plataformas públicas, nadie esperaba encontrar algo distinto al escucharlo. No había mensajes subliminales, no había frecuencias ocultas, no había voces secundarias, solo una narración constante, calmada y controlada. Y sin embargo, todos los que lo escucharon, solos, reportaron exactamente la misma sensación, expresada con palabras distintas, pero idéntica en esencia. La sensación de que no estaban escuchando el audio solos. No se trataba de paranoia inmediata. No era miedo. No era la impresión de estar siendo observados. Era algo más sutil, como si el acto de escuchar no fuera individual, como si la reproducción del audio implicara, automáticamente, otra presencia pasiva, silenciosa, imposible de ubicar, pero imposible de ignorar, una vez notada. Nadie dijo haber visto algo. Nadie escuchó pasos. Nadie reportó ruidos externos. La sensación no estaba alrededor, estaba compartiendo. Algunos intentaron describirla como alguien más poniendo atención, otros como una conciencia adicional en la habitación. Otros simplemente dijeron que bajaron el volumen por reflejo, sin saber exactamente por qué. Eso fue uno de los detalles más inquietantes. A muchos bajaron el volumen, no para escuchar mejor, sino como si no quisieran que el otro oyera. No había instrucciones en el audio, no había sugerencias, no había frases dirigidas directamente al oyente en ese punto. La reacción era espontánea. Cuando se revisaron los hábitos de escucha, se detectó otro patrón. El efecto no se manifestaba cuando el audio se reproducía en grupo, ni cuando había conversación, ni cuando el oyente estaba distraído. Solo aparecía cuando alguien escuchaba en silencio, con atención real, sin hacer otra cosa. No importaba la hora, no importaba el lugar, solo importaba estar solo. Este registro que estás escuchando ahora es la versión más estable que se ha logrado conservar. No ha sido alterado, no ha sido acortado, no ha sido corregido. Si lo estás escuchando, no es porque seas especial, no es porque hayas sido elegido. Es simplemente porque el archivo sigue reapareciendo. No hay advertencias formales, no hay instrucciones de seguridad, no hay razones técnicas para que lo detengas. Y aún así, en algún punto, sentirás la necesidad de hacerlo. No por miedo, no por cansancio, sino porque notarás algo que no estaba ahí al principio. Una presencia que no interrumpe, no se manifiesta. No exige atención, solo escucha. Y cuando eso ocurra, entenderás por qué este audio fue eliminado 3 veces y por qué nunca se eliminó del todo. El primer testimonio no fue tomado en serio. Llegó como un mensaje privado, escrito sin urgencia, sin dramatismo, sin signos evidentes de alteración emocional. No contenía acusaciones, ni advertencias,
ni exigencias. Era de hecho innecesariamente largo para lo poco que decía. La persona explicaba que había escuchado el audio completo una sola vez. No reportaba miedo, no decía haber sentido pánico. No mencionaba imágenes perturbadoras, solo escribió que, durante la reproducción, tuvo la impresión persistente de que alguien más estaba escuchando al mismo tiempo, no en la habitación, no cerca, sino con él en el mensaje. Terminaba con una frase que, en ese momento, pasó desapercibida. Lo apagué. Cuando sentí que ya no éramos dos, no hubo seguimiento inmediato. Días después, llegó un segundo mensaje, de una cuenta distinta, sin conexión aparente con la primera. Este era más corto, más seco, más incómodo de leer. El remitente explicaba que había intentado escuchar el audio 2 veces. La primera vez, lo pausó alrededor de la mitad, sin saber por qué. La segunda vez, decidió escucharlo completo, con audífonos, de noche, sin distracciones. No describió miedo, no habló de tensión, solo dijo que, en algún punto, comenzó a respirar más despacio, no por relajación, sino para no hacer ruido innecesario. Cuando se le preguntó qué quería decir con eso, no respondió. El tercer testimonio fue el que cambió el enfoque. No llegó como mensaje, llegó como una nota de voz. La grabación duraba casi 10 minutos. La persona hablaba en voz baja, no por susurro, sino como si estuviera en un lugar donde hablar más fuerte no era apropiado. Explicó que había escuchado el audio mientras estaba solo en su departamento. Todo normal al principio, nada fuera de lugar, hasta que notó algo extraño en cada vez que movía ligeramente la cabeza. Tenía la sensación de interrumpir algo físico, algo compartido. Dijo que dejó de moverse por completo, que permaneció inmóvil varios minutos sin darse cuenta, que solo reaccionó cuando el audio terminó y el silencio volvió a ser únicamente suyo. La última parte de la nota de voz fue la más inquietante. La persona dijo textualmente: cuando terminó, sentí alivio, no porque hubiera acabado el audio, sino porque quien estaba escuchando conmigo ya no tenía motivo para quedarse. En esa nota de voz no volvió a reproducirse igual. El archivo no estaba dañado. No tenía cortes. No tenía ruido. Pero quienes intentaron escucharla después dijeron sentir una incomodidad inmediata, como si no fuera un mensaje dirigido a ellos. A partir de ahí, los testimonios comenzaron a acumularse. Personas distintas, edades distintas, lugares distintos, mismas descripciones generales, mismo lenguaje impreciso, misma dificultad para explicar exactamente qué se sentía. Nadie habló de una figura, nadie habló de una voz, nadie habló de una presencia tangible. Todos hablaron de compañía, de una escucha compartida, de una atención paralela, de la sensación de que el audio no estaba siendo recibido por una sola conciencia. Algunos admitieron algo más, aunque lo hicieron con vergüenza, como si fuera una confesión infantil. Dijeron que, en algún punto, dejaron de reaccionar al contenido, no porque fuera aburrido, sino porque comenzaron a escuchar como escuchaban su propia respiración, la posición de su cuerpo, el leve sonido que hacen los audífonos al ajustarse, y junto a eso, una certeza imposible de verificar que esos detalles también estaban siendo percibidos por alguien más, no como invasión, no como amenaza, solo como atención. Eso fue lo que volvió el archivo inestable. No provocaba miedo directo, no inducía pánico, no dejaba secuelas claras, pero alteraba algo mucho más básico, la sensación de privacidad, incluso en la soledad. Por eso fue eliminado otra vez, no porque fuera peligroso, sino porque no había forma de asegurar que solo hubiera un oyente. Durante mucho tiempo se asumió que el narrador era solo eso, una voz, leyendo un texto previamente escrito, grabado en una sola sesión, sin interacción posterior con el contenido ni con quienes lo escuchaban. No había razones para pensar lo contrario. La narración era estable,
No había improvisaciones evidentes, no había cambios emocionales bruscos, hasta que alguien hizo una observación que nadie había considerado antes. El narrador nunca repite una advertencia, nunca insiste, nunca recuerda instrucciones pasadas. Habla como si supiera que estás ahí, pero no como si necesitara convencerte de nada. Eso, en sí mismo, no es extraño. Muchos podcasts funcionan así. Lo extraño es que, a partir de cierto punto del audio, el narrador deja de hablar del archivo y comienza a hablar del acto de escuchar. No lo señala directamente, no dice tú, no rompe la cuarta pared de forma explícita. Simplemente ajusta el lenguaje. Empieza a usar frases más largas. Hace pausas apenas perceptibles. Deja espacios donde normalmente no los habría, como si estuviera esperando que algo más terminara de escuchar antes de continuar. Fue un técnico de audio quien notó esto primero. Escuchó el archivo varias veces, con atención profesional, buscando errores de ritmo, inconsistencias de volumen, respiraciones mal cortadas. No encontró nada técnico, pero sí encontró algo conductual. Dijo que la voz narrada no suena igual al inicio que después del minuto 30 aproximadamente. No porque esté cansada, no porque cambie el tono, sino porque parece acompañada. No se trata de una segunda voz. No hay armonías, no hay ecos. Es algo más difícil de definir en la voz. Ya no suena como alguien hablando solo en una habitación. Suena como alguien que comparte el espacio con otra presencia silenciosa y adapta su forma de hablar a esa presencia, aunque no la mire, aunque no le hable directamente. Cuando se le preguntó al narrador original sobre esto, negó haber notado algo extraño. Durante la grabación, afirmó que estaba solo, que el lugar era silencioso, que no hubo interrupciones. Sin embargo, admitió algo curioso. Dijo que, al terminar la grabación, tuvo la sensación de que no debía escuchar el resultado final, no porque fuera malo, no porque le generara incomodidad, sino porque sentía que el archivo ya no le pertenecía. Nunca volvió a escucharlo completo. Eso explica por qué nadie pudo confirmar si el archivo original coincide exactamente con lo que se sigue reproduciendo ahora, porque nadie que estuvo involucrado en su creación quiso volver a pasar por la experiencia completa. A partir de cierto punto del audio, este punto, el narrador comienza a asumir algo sin decirlo. Asume que ya no está hablando solo, no te lo va a decir de frente, no te va a alertar, no te va a pedir que apagues nada. Solo va a empezar a hablar como alguien que sabe que hay otro oyente presente, además de ti. No uno que intervenga, no uno que se mueva, uno que escucha con la misma atención que tú. Ansí, has llegado hasta aquí. Probablemente ya lo notaste, tal vez no de forma consciente, tal vez solo como una incomodidad leve, como una sensación de que el espacio alrededor ya no es completamente privado. Eso es normal. No significa que algo vaya a ocurrir. No significa que haya consecuencias. Significa que el audio está funcionando como siempre lo ha hecho. Y significa también que, a partir de ahora, la experiencia deja de ser individual. No importa si estás usando audífonos, no importa si el volumen es bajo, no importa si miras alrededor para confirmar que estás solo. El otro oyente no ocupa espacio físico, ocupa atención. Y mientras sigas escuchando, seguirá escuchando contigo. No está interesado en ti, no está interesado en el narrador. Está interesado en el acto mismo de escuchar. Por eso este archivo nunca se ha podido clasificar correctamente. No es una historia, no es un experimento, no es un mensaje, es una situación sostenida. Y como toda situación sostenida, genera incomodidad cuando se prolonga demasiado. Por eso, en este punto, muchas personas deciden detener el audio. No por miedo, no por saturación, sino porque sienten que ya cumplieron con algo que no recuerdan haber aceptado. Si decides seguir, no hay advertencia adicional. Solo hay una certeza silenciosa. Desde este momento, no eres el único oyente consciente. No existe un registro claro del momento exacto en el que ocurre.
No hay una marca de tiempo universal. No hay un minuto específico donde pueda decirse, aquí sucede. Eso fue lo que volvió tan difícil documentarlo, porque no se trata de algo que el audio haga, sino de algo que alguien deja de hacer. Dejar de escuchar no significa detener la reproducción. No siempre implica pausar el archivo. A veces, el audio sigue sonando. Lo que se detiene es la atención. Algunos oyentes describieron esto como un cansancio repentino. Otros como una distracción involuntaria. Otros como un impulso breve de pensar en otra cosa. Pero los más precisos usaron otra palabra, al desenganche, a la sensación de que ya no era necesario seguir prestando atención, aunque el audio continuara, como si la experiencia ya no requiriera su participación activa. Eso es lo que ocurre cuando uno de los oyentes se van, no el físico, no el que respira, no el que sostiene los audífonos. El otro al principio, nadie entendía qué significaba eso. Se asumía que la sensación de compañía simplemente desaparecía cuando el audio se pausaba o se detenía. Pero hubo casos donde eso no ocurrió. Personas que dejaron de escuchar conscientemente, que quitaron los audífonos, que salieron de la habitación y aún así sintieron que algo no se había ido. No una presencia clara, no una forma definida, solo la certeza incómoda de que el acto de escuchar había terminado para ellos, pero no para quien los acompañaba. Uno de los reportes más largos describe esto con detalle. La persona cuenta que pausó el audio alrededor del último tercio. No recuerda por qué. No hubo miedo, no hubo tensión. Simplemente supo que ya era suficiente. Se levantó, caminó por la habitación e hizo otras cosas. Pero cada vez que el espacio quedaba en silencio, tenía la impresión de que ese silencio no estaba vacío, como si alguien estuviera esperando que el audio continuara, no mirando, no siguiendo, esperando. Esa persona no volvió a reproducir el archivo, pero empezó a evitar otros audios largos al otros podcasts, otra música escuchada en soledad. Dijo que no era miedo, era una incomodidad ética difícil de explicar, como si escuchar algo a solas ya no fuera un acto completamente privado. A partir de estos casos, se formuló una hipótesis que nunca fue aceptada oficialmente, pero que explica por qué este archivo siempre termina siendo retirado. La hipótesis dice lo siguiente: el audio no crea la presencia. La presencia ya existe. El audio solo sincroniza, no llama, no invoca, no provoca, simplemente genera un espacio donde dos atenciones pueden coincidir sin verse, sin hablar, sin interactuar. Cuando uno de los dos deja de escuchar, la coincidencia se rompe, pero no de inmediato, y ese lapso es lo que incomoda, porque nadie sabe cuánto tiempo permanece la otra atención sin el estímulo compartido. Nadie sabe si se disuelve, si se desplaza, o si simplemente se queda en silencio. Por eso, algunos oyentes que llegaron muy lejos en el audio reportaron algo distinto. Dijeron que, al continuar escuchando, más allá del punto donde normalmente habrían detenido la reproducción, la sensación cambiaba. La compañía dejaba de sentirse externa. Ya no parecía alguien más escuchando contigo. Parecía alguien escuchando a través de ti ahí. No como posesión, no como control, sino como una superposición momentánea de atención. Como si el acto de escuchar ya no fuera claramente atribuible a una sola conciencia. Es aquí donde el archivo se vuelve inestable para las plataformas. No porque diga algo indebido, sino porque coloca al oyente en una situación imposible de clasificar. ¿Estás escuchando o estás siendo escuchado? ¿Escuchando? Mientras el audio continúa, esa pregunta no necesita respuesta, solo existe. Y mientras exista, este archivo seguirá reapareciendo, aunque se elimine, aunque se oculte, aunque nadie lo promocione. Porque no depende de ser encontrado, depende de que alguien esté dispuesto a escuchar solo. El tiempo suficiente. En los registros más recientes ya no se habla de miedo, ni siquiera de incomodidad. Se habla de inutilidad. Personas que llegaron hasta los últimos minutos del audio no reportaron alivio, ni cierre, ni comprensión. Reportaron algo mucho más difícil de procesar:
a la sensación de que su presencia como oyentes ya no era necesaria. No que fueran rechazados, no que fueran ignorados, simplemente irrelevantes. Irrelevante, como si el audio hubiera cumplido su función antes de terminar, como si el resto existiera solo por inercia. Esto explica por qué casi nadie recuerda el final con claridad. No porque sea confuso, no porque sea abrupto, sino porque, llegado a este punto, la atención ya no pertenece del todo al oyente humano. Los últimos fragmentos del audio no buscan ser escuchados, no buscan comprensión. Hay un testimonio final que casi nunca se menciona. Una persona que aseguró haber escuchado los 80 minutos completos, sin pausas, sin distracciones, sin bajar el volumen. Dijo que, al terminar el audio, no sintió nada especial. No alivio, no tensión. Solo una quietud prolongada. Permaneció sentado varios minutos después de que el archivo terminó, sin moverse, sin pensar en nada específico. No porque estuviera en shock, porque no había motivo para levantarse todavía. Cuando finalmente lo hizo, tuvo una certeza simple y perturbadora. El audio había terminado, pero la experiencia no como algo activo, no como algo que continuara manifestándose, sino como una modificación leve y permanente en la percepción de la soledad. Después de eso, escuchar algo completamente solo dejó de sentirse igual. No peor, no mejor, distinto. Como si la idea misma de escuchar en aislamiento hubiera quedado cuestionada. Por eso este archivo no tiene cierre formal. No hay música final, no hay despedida, no hay agradecimientos. No porque falten, sino porque ya no tienen sentido. El narrador no se despide porque no hay una separación clara. No agradece porque no hubo una audiencia individual, y no concluye porque la conclusión implicaría que algo terminó. Este audio fue eliminado 3 veces porque las plataformas necesitan límites claros en inicio, en contenido final, pero este archivo no funciona dentro de esos parámetros. Empieza cuando alguien decide escuchar solo, se sostiene mientras hay atención compartida, y deja de importar cuando ya no necesita ser oído. Si llegaste hasta aquí, no significa nada extraordinario. No fuiste elegido, no cumpliste una prueba. Solo estuviste presente el tiempo suficiente. Eso es todo lo que este audio requiere. No hay nada más que hacer. No hay nada que recordar. No hay nada que advertir a otros. Cuando termines de escuchar, el silencio volverá a ser silencio. Y sí, en algún momento dudas de eso. No será por este audio, será porque ahora sabes que escuchar nunca fue un acto completamente solitario. Antes de continuar con este audio, es importante que entiendas algo que no suele decirse al inicio de un registro como este. No se trata de una advertencia, ni de una amenaza, tampoco de una estrategia para generar expectativa. Es simplemente una observación basada en lo que ocurrió antes. Este audio no fue concebido como una pieza cerrada. No tiene una estructura tradicional y no existe evidencia de que alguien haya planeado que fuera escuchado de principio a fin. Aún así, existe y continúa reproduciéndose cada vez que alguien decide no detenerlo. El archivo original apareció sin contexto. No estaba acompañado de una descripción. No tenía metadatos útiles. No existía un nombre asociado ni una fecha que indicara cuándo fue creado. Lo único que llamaba la atención desde el inicio era su duración exacta. 80 minutos, ni uno más, ni uno menos. No era una duración común,
para una grabación accidental, pero tampoco lo suficientemente específica como para parecer una decisión artística. Simplemente estaba ahí, completo, cerrado, esperando ser reproducido. Las primeras personas que tuvieron acceso a este audio asumieron que se trataba de una grabación incompleta o de una prueba sin valor real. La voz era clara, estable, sin fluctuaciones emocionales evidentes. No había música, no había efectos, no había silencios prolongados. Todo indicaba normalidad. Durante los primeros minutos, nada parecía fuera de lugar. De hecho, muchos lo describieron como monótono, incluso ligeramente aburrido. El problema no surgió durante la escucha. Surgió después. Quienes reprodujeron el audio por primera vez no reportaron experiencias intensas ni reacciones inmediatas. Nadie habló de miedo, nadie mencionó pánico, nadie describió imágenes perturbadoras. Lo que empezó a repetirse fue algo mucho más difícil de señalar, una sensación tenue, persistente, difícil de justificar con palabras concretas, una impresión general de haber estado acompañados durante la escucha, aunque sabían perfectamente que estaban solos. Al principio, este detalle fue descartado. La mente tiende a rellenar vacíos cuando se expone a estímulos constantes. Una voz continua, un ritmo regular, un entorno silencioso, nada fuera de lo común. Sin embargo, conforme más personas accedieron al archivo, los reportes comenzaron a coincidir de una forma incómodamente precisa. No en lo que escuchaban, sino en cómo se sentían mientras escuchaban. Algunos reprodujeron el audio mientras caminaban por la calle, con el ruido de la ciudad de fondo. Otros lo hicieron en habitaciones cerradas, con audífonos, aislándose del entorno. Hubo quienes lo escucharon durante tareas cotidianas, sin prestarle demasiada atención, dejándolo avanzar como un sonido de fondo. Aún así, todos describieron el mismo punto crítico, un momento indefinido en el que apareció el impulso de detener la reproducción. No era una urgencia, no era rechazo, no era miedo, era una certeza breve, clara y silenciosa de que continuar no era necesario, como si el audio ya hubiera cumplido su función, aunque nadie pudiera explicar cuál era esa función exactamente. Muchos pausaron el archivo, convencidos de que habían llegado a lo importante. Otros simplemente cerraron la aplicación sin pensarlo demasiado. Algunos afirmaron que planeaban retomarlo más tarde, cuando tuvieran más tiempo o más concentración. Ninguno lo hizo, no por una decisión consciente, sino porque la idea de volver a escucharlo nunca regresó con la misma fuerza con la que apareció inicialmente. Con el tiempo, este patrón dejó de parecer una coincidencia. Personas que no se conocían entre sí, en contextos completamente distintos, tomando la misma decisión sin haberse comunicado. Detener el audio antes del final, siempre antes del final. Nunca en el mismo minuto, nunca en la misma frase, pero siempre con la misma sensación de cierre. Cuando se les pidió que recordaran el punto exacto en el que habían detenido la reproducción, ninguno pudo hacerlo con precisión. No recordaban la última frase, ni el tema específico que se estaba tratando en ese momento. Algunos ni siquiera estaban seguros de haber escuchado una parte significativa del audio. Solo sabían que habían decidido parar, y que en ese instante la decisión había tenido sentido. Al revisar el archivo con mayor detalle, no se encontraron irregularidades técnicas. No había cambios en la intensidad de la voz. No había variaciones en el ritmo. No había cortes ni superposiciones. El audio era lineal, constante, limpio. Desde el inicio hasta el final, mantenía la misma estructura. No existía un punto lógico que justificara la interrupción recurrente de los oyentes. Fue entonces cuando alguien decidió hacer algo distinto, escuchar el archivo, sin interrupciones. No como sonido de fondo, no mientras realizaba otra actividad. Escucharlo con atención plena, permitiendo que avanzara sin pausas, sin adelantar, sin retroceder, no con la intención de encontrar algo oculto, sino simplemente para completar la experiencia. Esa persona fue la primera en notar que el tiempo no parecía comportarse de la misma manera durante la escucha, no en términos medibles,
sino perceptivos. Segmentos que parecían extenderse más de lo esperado. Ideas que daban la impresión de repetirse sin hacerlo realmente. La sensación constante de haber escuchado algo antes, aunque no existiera un recuerdo claro que lo confirmara. No se detectaron loops. No había fragmentos duplicados. El archivo no contenía errores de edición. Todo avanzaba de forma normal. Y aún así, la percepción era distinta. Como si el audio no se limitara a ocupar un espacio en el tiempo, sino que lo modificara de una forma sutil, casi imperceptible. Se intentaron explicaciones racionales. Se habló de sugestión, de expectativas creadas por comentarios previos, de predisposición psicológica. Se mencionó la fatiga auditiva, la monotonía, la influencia del entorno. Ninguna explicación lograba abarcar todos los casos, porque el audio no provocaba una reacción específica. Provocaba una ausencia de impulso, una falta de deseo por continuar o por regresar. Si estás escuchando este registro ahora, es probable que al inicio hayas pensado que podrías detenerlo en cualquier momento, que no hay nada que te obligue a seguir, que no existe una consecuencia clara por interrumpirlo. Esa percepción es normal. De hecho, es la misma que tuvieron todos los oyentes anteriores. La diferencia, por ahora, es mínima. Tú sigues escuchando. Eso no significa que haya algo especial en ti. No indica resistencia, ni curiosidad excepcional. Simplemente significa que, hasta este punto, no has sentido la necesidad de detenerlo. Nada más, nada menos. Este audio continúa existiendo porque alguien, en algún momento, permitió que avanzara más allá de lo habitual. No porque supiera algo, no porque buscara algo, simplemente porque no encontró una razón inmediata para parar. Ese fue el primer caso documentado de una escucha completa. Y a partir de ahí, el registro dejó de comportarse como un archivo común. Después del primer caso documentado de una escucha completa, se asumió que el fenómeno perdería relevancia. Se pensó que la insistencia, la curiosidad o simplemente la disciplina habían sido suficientes para atravesar el registro sin interrupciones. No hubo celebraciones ni conclusiones definitivas, solo una anotación más en una lista que ya empezaba a volverse incómodamente extensa. Sin embargo, lo que ocurrió después fue lo que cambió por completo la forma en que este audio comenzó a ser observado. La persona que escuchó el registro completo no reportó una experiencia extraordinaria de inmediato. No habló de cambios abruptos, ni de sensaciones intensas al terminar. De hecho, durante los primeros días posteriores, su comportamiento fue completamente normal. Continuó con su rutina, mantuvo conversaciones habituales y no mostró señales evidentes de alteración. Si no hubiera sido por una observación específica, el caso habría quedado archivado sin mayor análisis. Esa observación fue simple, pero difícil de ignorar. La persona dejó de escuchar audios similares, no por decisión consciente, no por rechazo, no por falta de interés general. Simplemente perdió el impulso. Podcasts, grabaciones narradas, incluso mensajes de voz largos comenzaron a resultarle innecesarios, no molestos, no desagradables, innecesarios, como si algo ya hubiera sido completado y no requiriera repetición. Este detalle, en aislamiento, no habría significado nada, pero al repetirse en escuchas completas posteriores, empezó a formar un patrón. Cada persona que llegó al final del registro mostró la misma tendencia. No evitaban el sonido, no desarrollaban rechazo, simplemente dejaban de buscarlo, como si la necesidad hubiera sido satisfecha de forma permanente. Se intentó provocar el mismo efecto con otros audios, grabaciones largas, narraciones continuas, registros sin cortes. Ninguno produjo resultados similares. La reacción era específica de este archivo, no de su duración, no de su contenido, no de su estilo, del archivo en sí. Conforme más escuchas completas fueron documentadas, surgió otro detalle que nadie había notado al inicio. Las personas empezaron a describir cambios sutiles en su percepción del silencio. No lo evitaban, no lo temían, simplemente lo notaban más en pausas entre sonidos,
espacios sin estímulo, momentos en los que antes habría ruido de fondo, ahora se volvían evidentes. No era incomodidad, era atención. Algunos mencionaron que, después de completar el registro, el silencio dejaba de sentirse vacío. No estaba lleno de pensamientos, ni de ansiedad, ni de expectativa. Era un silencio funcional, estable, casi acompañado. Este tipo de descripciones fueron descartadas inicialmente como interpretaciones personales, hasta que comenzaron a repetirse con demasiada precisión. No se encontraron alteraciones cognitivas medibles, no hubo cambios en pruebas de memoria, atención o reacción. Todo indicaba normalidad, y aún así, algo había cambiado en la forma en que estas personas se relacionaban con estímulos prolongados, como si el audio hubiera ajustado un umbral interno, algo que normalmente pasaba desapercibido. Fue en este punto cuando alguien planteó una pregunta que hasta entonces nadie se había atrevido a formular. No se preguntó qué hacía el audio, se preguntó a quién estaba dirigido. Hasta ese momento, el registro había sido tratado como un objeto pasivo, algo que se escucha, se analiza, se clasifica, pero la consistencia de los efectos empezó a sugerir otra posibilidad. No que el audio provocara una reacción, sino que respondiera a un tipo específico de escucha. No a una persona en particular, a una condición. Escuchar sin intención clara. Escuchar sin buscar un resultado. Escuchar sin decidir de antemano cuándo detenerse. La mayoría de las personas no escucha así. Incluso cuando creen hacerlo, hay una expectativa mínima, un punto de salida, un momento en el que la experiencia se considera suficiente. Este audio parecía operar justo en ese límite. No empujaba, no retenía, simplemente continuaba. Quienes se detenían antes del final lo hacían cuando esa expectativa interna se activaba, cuando sentían que ya habían obtenido algo. Quienes no se detenían eran aquellos que, por alguna razón, no establecían ese límite de forma consciente. Esto no los hacía especiales, los hacía disponibles. Si estás escuchando este registro ahora, es posible que no te hayas dado cuenta del momento exacto en el que dejaste de pensar en detenerlo. No hubo una decisión clara, no hubo un razonamiento, simplemente seguiste. No porque te sintieras obligado, sino porque no apareció una razón suficiente para parar. Ese estado es difícil de sostener durante mucho tiempo. Normalmente, la mente introduce una interrupción, un pensamiento externo, una necesidad práctica, una distracción. En los casos documentados de escucha completa, esas interrupciones no desaparecieron, simplemente dejaron de ser relevantes durante la reproducción del audio. No se trataba de concentración extrema, era algo más simple, una neutralidad sostenida. En este punto del registro, muchos oyentes describieron una sensación particular, aunque rara vez la expresaron en voz alta. La impresión de que el audio no avanzaba hacia un clímax. No se estaba construyendo algo, no se estaba revelando nada, simplemente continuaba existiendo, segundo a segundo, sin urgencia. Esa falta de dirección clara generaba incomodidad en algunos. En otros, una calma difícil de explicar. No era relajación, era aceptación. Ansé intentó intervenir el archivo, cortarlo en segmentos, alterar su duración, insertar pausas. Ninguna modificación conservó el efecto original. El registro solo funcionaba cuando se mantenía intacto. 80 minutos exactos, sin más, sin menos. Fue entonces cuando surgió una última observación relevante antes de que el acceso al archivo comenzara a restringirse. Las personas que escuchaban el registro completo empezaron a referirse a él de una forma distinta. No lo llamaban audio, no lo llamaban grabación. Usaban términos vagos. Eso lo que escuché, el registro, como si asignarle un nombre específico ya no fuera necesario. Cuando se les preguntaba si recomendarían escucharlo, la mayoría respondía lo mismo. No lo sugerían, no lo advertían, no lo prohibían. Simplemente decían que no era algo que pudiera recomendarse de forma activa. No porque fuera peligroso, sino porque no sentían
que fuera algo que pudiera repetirse, algunos añadieron una frase que apareció en más de un reporte, con mínimas variaciones. Decían que el registro no parecía querer ser escuchado muchas veces por la misma persona, no en un sentido consciente, no como una decisión, como una condición implícita. Escucharlo una vez parecía suficiente. Hasta este punto, nada de lo descrito puede considerarse una anomalía directa. No hay eventos extremos, no hay consecuencias inmediatas, no hay cambios visibles, solo una serie de observaciones consistentes que, acumuladas, generan una pregunta incómoda. Si el audio no busca ser interrumpido, pero tampoco busca ser repetido, ¿qué ocurre exactamente cuando alguien llega al final? Esa pregunta no tuvo respuesta inmediata. Durante mucho tiempo, se asumió que no había nada más allá del último segundo, que el cierre era simplemente eso. Un cierre. En esa suposición se mantuvo hasta que alguien decidió prestar atención no al audio, sino a lo que ocurría después de que terminaba. No minutos después, no horas después, justo en el momento en que el sonido cesaba, y fue ahí donde apareció el detalle que no encajaba con ninguna explicación previa. El momento exacto en el que el audio termina no es tan claro como podría pensarse. Técnicamente, el archivo finaliza de forma limpia, sin cortes abruptos ni alteraciones de volumen. No hay ruido residual, no hay clics, no hay interferencias. Simplemente deja de sonar. Sin embargo, para quienes han llegado hasta ese punto, la percepción es distinta. No se siente como un final, se siente como una transición demasiado suave para ser notada de inmediato. Las personas que completaron el registro describieron un lapso breve, difícil de medir, en el que continuaron escuchando, aun cuando ya no había sonido, no en un sentido literal, sino perceptivo. Permanecían atentos, esperando que algo más ocurriera, aunque sabían racionalmente que el archivo había terminado. Ese estado no generaba ansiedad ni expectativa intensa. Era más bien una continuación automática de la escucha, como si el cuerpo no hubiera recibido la instrucción de detenerse. Este fenómeno duraba solo unos segundos. En algunos casos, menos de un minuto, pero era consistente. Nadie reportó cortar inmediatamente la atención en el último segundo. Todos permanecían quietos, inmóviles, escuchando un silencio que no sentían completamente vacío. No porque hubiera un sonido oculto, sino porque el acto de escuchar aún no se había cerrado. Al analizar estos reportes, se descartó la posibilidad de una reacción común al final de cualquier audio largo. Normalmente, cuando una grabación termina, la mente se desconecta de forma casi instantánea. Aquí no ocurría así. El silencio posterior parecía formar parte del registro, aunque técnicamente no lo fuera. Algunos describieron este silencio como denso, otros como presente. Nadie lo describió como incómodo. Esa fue una de las observaciones más inquietante. La ausencia de sonido no provocaba urgencia por llenarla. No generaba la necesidad de reproducir algo más de inmediato. Simplemente estaba ahí, y eso parecía suficiente. Conforme más escuchas completas fueron documentadas, se comenzó a notar otro patrón. Las personas no reaccionaban al final del audio de la misma forma que al inicio. Al comenzar, había expectativa, curiosidad, incluso escepticismo. Al terminar, esas actitudes no regresaban. No había alivio, no había decepción, no había satisfacción clara, solo una sensación de cierre que no se apoyaba en ningún evento concreto. Algunos intentaron describirlo como una resolución interna, no de una historia, no de un conflicto, sino de algo menos definido, una tensión que no sabían que estaba ahí hasta que dejó de sentirse. Esta explicación fue difícil de aceptar, incluso para quienes la ofrecían, porque no podían señalar el origen de esa tensión en ningún momento específico del audio. No había un clímax, no había un aumento progresivo de intensidad. El registro no parecía conducir a ningún punto en particular, y aún así, el final se percibía como adecuado. No en un sentido narrativo, en un sentido funcional. Después de completar el registro,
La mayoría de las personas permaneció en silencio por un periodo breve. No revisaban el teléfono de inmediato. No cambiaban de aplicación. No buscaban otro estímulo. Simplemente permanecían quietas. No porque se sintieran obligadas, sino porque no sentían la urgencia de moverse. Este comportamiento no fue planeado. No fue sugerido. No fue parte de ninguna instrucción. Simplemente ocurrió cuando finalmente retomaban la actividad. Lo hacían de forma normal. No había desorientación. No había confusión. El entorno se percibía igual. Los sonidos cotidianos regresaban a su lugar habitual. Y sin embargo, algo persistía. No era una sensación física. No era un pensamiento específico. Era una impresión general de continuidad, como si algo no hubiera terminado del todo, aunque no hubiera forma de señalar que. Algunos intentaron volver a escuchar el registro inmediatamente después de completarlo, no por necesidad, sino por curiosidad. En la mayoría de los casos, no lograron pasar de los primeros minutos, no por rechazo, no por incomodidad, simplemente porque el impulso no estaba ahí. El audio sonaba igual, pero la relación con él había cambiado. Otros esperaron días o semanas antes de intentarlo de nuevo. El resultado fue el mismo. El archivo no generaba el mismo interés. No parecía incompleto. No parecía necesitar repetición. Era como si ya hubiera cumplido su función. Con el tiempo, se empezó a hablar de este efecto en términos más abstractos, no como una reacción al contenido, sino como una modificación en la forma de escuchar. No se trataba de una pérdida de interés general por el sonido, sino de un ajuste en el umbral de atención prolongada. Las personas seguían escuchando música, seguían atendiendo conversaciones, seguían utilizando audios en su vida cotidiana, pero había una diferencia sutil. No toleraban fácilmente los sonidos innecesarios. No en un sentido molesto, simplemente dejaban de prestarles atención. Este detalle pasó desapercibido durante mucho tiempo, hasta que alguien lo formuló de manera clara. Dijo que, después de completar el registro, era más fácil notar cuando un sonido no aportaba nada. Y, al notarlo, dejarlo pasar, no había irritación, no había frustración, solo una claridad silenciosa. En este punto del análisis, surgió una pregunta que nadie quiso responder directamente. No se preguntó si el audio estaba haciendo algo a las personas. Se preguntó si estaba quitando algo no. Algo visible. No, algo medible, algo que normalmente se interpone entre el oyente y el silencio. No se encontró evidencia de daño, no se observaron consecuencias negativas directas, pero tampoco se pudo afirmar que el efecto fuera completamente neutral, porque neutral no significa inexistente, significa equilibrado. Y aquí no estaba claro que se estaba equilibrando. Si estás escuchando este registro ahora, es posible que empieces a notar pequeños cambios en la forma en que percibes los sonidos a tu alrededor. No durante la reproducción o después, cuando esto termine. No es algo que debas buscar, no es algo que debas evitar. Simplemente es algo que puede ocurrir. No significa que algo te haya pasado. No implica que algo vaya a pasar. Es solo una observación basada en casos anteriores. El registro no deja marcas visibles, no genera recuerdos específicos, no introduce imágenes nuevas. Lo único que parece hacer es ajustar la relación entre quien escucha y el acto de escuchar. Y ese ajuste no se siente como una invasión, se siente como algo que siempre debió estar ahí. En los casos documentados, el periodo posterior a la escucha completa fue el más difícil de analizar, no porque ocurrieran eventos extraordinarios, sino porque casi nada parecía ocurrir en absoluto. Esa ausencia de cambios evidentes fue, paradójicamente, lo que más atención requirió. Las personas seguían con su vida cotidiana, sin interrupciones visibles, sin alteraciones emocionales marcadas, sin recuerdos intrusivos relacionados con el registro. Todo indicaba normalidad. Y aún así, la experiencia no se diluía del todo. Al pasar los días, algunos intentaron describir lo que había quedado después del audio. No hablaban de recuerdos específicos, ni de frases que se repitieran en su mente. Lo que describían era una sensación de ajuste, como si algo interno se hubiera alineado de forma casi imperceptible. No se sentían distintos, pero tampoco
exactamente iguales. Era más bien la impresión de que algo que siempre había estado presente, ahora se notaba menos. Esa descripción apareció de manera recurrente. Personas distintas, con vocabularios distintos, llegando a conclusiones sorprendentemente similares. No decían que el audio hubiera agregado algo nuevo a su experiencia, decían que parecía haber retirado algo que antes estaba ahí, ocupando espacio sin ser notado, algo sutil, constante, que normalmente acompaña al acto de escuchar, de esperar, de anticipar. No se pudo determinar qué era ese algo, no había forma de medirlo. No se reflejaba en pruebas clínicas ni en evaluaciones cognitivas. Sin embargo, la consistencia de los reportes hacía difícil descartarlo como una coincidencia colectiva, especialmente porque ninguno de los oyentes parecía particularmente interesado en analizarlo a fondo. No lo discutían con insistencia, no buscaban explicaciones activamente, simplemente lo aceptaban como un efecto secundario menor. Algunos intentaron describirlo como una reducción del ruido interno, otros como una disminución de la necesidad de estímulo constante. Ninguna de estas explicaciones era completa. Todas parecían rodear algo que no podía nombrarse con precisión, y quizá esa imposibilidad de nombrarlo era parte del efecto mismo. En este punto, surgió una última observación relevante. Las personas que habían completado el registro mostraban una reacción particular cuando se les preguntaba por la duración del audio. No dudaban al responder. Sabían que duraba 80 minutos, no como un dato memorizado, sino como una certeza. No sentían que hubiera sido más largo o tampoco más corto. 80 minutos exactos parecía la única duración posible. Esa percepción contrastaba con la experiencia durante la escucha, donde el tiempo había parecido flexible, poco definido. Al final, sin embargo, todo se sentía ajustado, como si cada minuto hubiera ocupado exactamente el espacio que debía ocupar. Ni uno de más, ni uno de menos. No se encontraron casos de personas que quisieran modificar el registro después de escucharlo completo. Nadie sugirió acortarlo, editarlo o reorganizarlo. No porque lo consideraran perfecto, sino porque la idea de cambiarlo no tenía sentido. El audio no parecía un objeto que pudiera optimizarse. Simplemente era lo que era. Conforme el acceso al archivo se volvió más limitado, las escuchas completas dejaron de documentarse de manera sistemática, no porque el interés desapareciera, sino porque ya no parecía necesario seguir recopilando datos. El patrón estaba claro, el efecto era consistente, y no había indicios de escalamiento ni de deterioro. Este registro no provocaba dependencia, no generaba repetición compulsiva, no dejaba una sensación de vacío que necesitara ser llenada con otra escucha. Al contrario, parecía cerrar algo de forma silenciosa y definitiva. Si estás escuchando esto ahora, es probable que no estés esperando un evento final. No hay un punto culminante. No hay una revelación. No hay una frase que explique todo lo anterior. Esa expectativa, si existió al inicio, probablemente se haya debilitado con el paso de los minutos. Eso también fue observado en casos anteriores. El final de este audio no se anuncia, no se subraya, no se marca con un cambio abrupto. Simplemente llega. Y cuando llega, no se siente como una interrupción, sino como una continuación lógica de lo que ya estaba ocurriendo. En los últimos segundos del registro, la voz no cambia de tono. No se vuelve más grave. No se vuelve más lenta. No introduce advertencias finales ni mensajes cifrados. Mantiene la misma cadencia con la que ha hablado desde el inicio. Esa consistencia es importante, porque cualquier énfasis adicional rompería el efecto. Al terminar, no se espera una reacción inmediata. No hay instrucciones posteriores. No hay indicaciones sobre qué hacer o qué no hacer. El silencio que sigue no es una prueba ni un desafío. Es simplemente el espacio que queda cuando el sonido se retira. Las personas que llegaron hasta aquí no reportaron sentir que algo los observaba, ni que algo se acercara, ni que algo permaneciera con ellos de forma activa. No hubo presencias detectadas. No hubo cambios en el entorno. No hubo señales externas que indicaran una continuidad más allá del audio. Y aún así, casi todos coincidieron
en una última sensación difícil de ignorar. La impresión de que el registro no se había limitado a ser escuchado, sino que había sido completado no por el archivo, por quien lo escuchó. No se trataba de haber llegado al final de una grabación, se trataba de haber sostenido la escucha durante el tiempo necesario. Nada más, ese tiempo ya pasó. Si este audio ha llegado a su fin para ti, no es necesario hacer nada al respecto. No necesitas reflexionar, no necesitas compartir la experiencia, no necesitas buscar explicaciones adicionales. El registro no requiere interpretación posterior. En los casos anteriores, quienes intentaron analizarlo demasiado tendieron a perder el interés rápidamente, no porque encontraran respuestas, sino porque las preguntas dejaban de sentirse urgentes. Esa falta de urgencia fue considerada, en retrospectiva, una de las consecuencias más claras de la escucha completa. Este archivo no pretende dejarte con inquietud, tampoco busca tranquilizarte. Su único efecto consistente ha sido establecer un punto de cierre que no depende de un evento externo, sino de la duración sostenida de la atención. Ahora que el registro está por terminar, es posible que no sientas nada en particular. Esa fue la experiencia más común, no alivio, no tensión, no sorpresa, solo una continuidad tranquila entre el último segundo del audio y el momento que sigue. Eso indica que el registro ha cumplido su función. No hay un después que deba documentarse. No hay un seguimiento necesario. No hay una segunda parte. El audio termina aquí porque no hay razón para que continúe. Fin del registro. El episodio no comenzó. Eso fue lo que más tarde Homero recordaría como la primera señal real de que algo estaba irremediablemente mal. No hubo música, no hubo montaje rápido, no hubo chiste visual escondido en el fondo. La pantalla simplemente ya estaba encendida, como si alguien hubiese llegado tarde a su propia vida. La imagen mostraba la sala, su sala, exactamente como siempre, pero con una quietud antinatural, una calma que no pertenecía a un mundo hecho para la repetición constante. Homero estaba sentado en el sillón, no entrando, no cayendo, no siendo empujado por la intro, sentado como alguien que lleva horas ahí sin darse cuenta. El cojín hundido, bajo su peso, no se reajustó. No volvió a su forma original. Permaneció marcado, cansado, como si también él estuviera agotado de sostener siempre el mismo cuerpo. Ann parpadeó. El mundo no cambió, Marge, dijo, con una voz más baja de lo habitual, no por miedo aún, sino por confusión. Desde la cocina llegó el sonido de platos, pero no el sonido exagerado y rítmico que solía acompañar los días normales. Era torpe, irregular, como manos que ya no sabían muy bien qué estaban haciendo. Homero giró la cabeza lentamente. Giró de verdad, sin que la cámara lo corrigiera, sin que el fondo se repitiera. Marge estaba de espalda. Su vestido verde se movía apenas, no por animación cíclica, sino por respiración. Cada movimiento parecía tener peso, como si el aire mismo estuviera más denso. No tarareaba, no suspiraba, no sonreía. Lisa estaba sentada en el suelo, cerca del sillón, con el saxofón apoyado contra su pecho. No lo tocaba, no practicaba, solo lo sostenía, como si fuera un objeto que ya no cumplía su función, pero que aún dolía soltar. Sus ojos no estaban perdidos, estaban demasiado atentos, siguiendo algo invisible, algo que Homero no podía ver. Bart estaba de pie, junto a la puerta principal. No brincaba, no planeaba nada, no hacía muecas. Miraba hacia afuera con una seriedad incómoda, una expresión que Homero solo había visto en contadas ocasiones, y nunca por tanto tiempo seguido. Su gorra estaba bien puesta, demasiado bien. Ann y Maggie. Maggie estaba en su cuna, despierta en silencio. Ese detalle atravesó a Homero sin que supiera por qué. Maggie siempre hacía algún ruido, un balbuceo, un chupón, un movimiento, pero ahora solo miraba el techo, siguiendo lentamente el giro del móvil, como si contara las vueltas,
como si entendiera que algo estaba acabándose y quisiera memorizarlo. «¿Esto?», murmuró Homero, levantándose del sillón. «Esto no va así». Esperó el tirón invisible, el retroceso, en el reinicio. No pasó en sus pies. Tocaron el suelo y permanecieron ahí. Caminó un paso, luego otro. El piso no se repitió. A la distancia no se comprimió. El espacio se comportó como espacio real, y eso le provocó un nudo inmediato en el estómago. Una sensación extraña, como si por primera vez su cuerpo estuviera obedeciendo reglas que no conocía. «Bart», dijo, «¿qué estás haciendo?». Bart no se giró de inmediato. Tardó lo suficiente como para que Homero empezara a sentirse excluido de su propia casa. «Papá», dijo finalmente, «ellos ya no vienen a molestar». Homero frunció el ceño. «¿Quiénes?». Desde afuera llegó una risa, no exagerada, no caricaturesca, no acompañada de música. Era una risa adolescente, grave, arrastrada, demasiado real para Springfield. Homero la reconoció sin querer hacerlo. Los bravucones, aquellos que siempre habían sido un chiste, aquellos que siempre aparecían para perder, para ser humillados, para desaparecer. Esta vez, la risa no se fue. Lisa apretó el saxofón contra su pecho. Sus nudillos se pusieron blancos. «Papá», dijo, «este episodio no se corta». Homero dio un paso hacia la puerta, y por primera vez en toda su existencia, no sintió que estaba dentro de una comedia. Sintió que estaba llegando tarde a algo que ya había empezado sin él. Homero no supo en qué momento exacto empezó a caminar más rápido. Solo sintió ese impulso torpe, pesado, como cuando intenta correr en un sueño, y el cuerpo no responde del todo. Sus pasos sonaban diferentes. No había música que los acompañara. Cada pisada tenía un eco seco, incómodo, como si la casa estuviera demasiado vacía para ese sonido. Bart seguía junto a la puerta, inmóvil, escuchando algo que Homero aún no alcanzaba a distinguir con claridad, como si el mundo exterior estuviera susurrando una versión distinta de la realidad. «Bart», repitió Homero, esta vez con un filo que no reconoció como suyo. «Aléjate de ahí». Bart respiró hondo. Ese gesto fue lo que terminó de romper algo en Homero. Bart nunca respiraba así antes de hablar. Nunca se preparaba, nunca medía. «Si no salgo yo», dijo el niño. Sin mirarlo, «van a entrar». Homero abrió la boca para responder, para gritar, para ordenar, para hacer lo que los padres hacen cuando el miedo se disfraza de autoridad. Pero ninguna frase salió completa. Todas sonaron falsas, incluso antes de existir. Marge apareció en el marco de la cocina, con las manos aún húmedas, los ojos clavados en la espalda de Bart, como si presintiera que ese encuadre no iba a repetirse. «Bart, cariño», empezó Bart. Se giró entonces. No sonreía, no hacía muecas, no estaba actuando, solo levantó la gorra apenas. Un gesto pequeño, casi respetuoso, y dijo algo que Homero nunca había escuchado en toda su vida animada. «Siempre te hago enojar, papá». Pero esta vez no es una broma. Abrió la puerta. El sonido del exterior entró como un golpe invisible. No gritos exagerados, no insultos caricaturescos, voces bajas, sonrisas que se detenían demasiado tarde. Homero avanzó un paso, luego otro, pero Marge le sujetó el brazo con una fuerza que no parecía venir solo de ella, sino del miedo compartido, del entendimiento silencioso de que mirar de frente no siempre significa llegar a tiempo. Bart salió de cuadro en la puerta. Se cerró, no de golpe, no con dramatismo, se cerró, como si alguien hubiera decidido que ya no hacía falta mantenerla abierta. El silencio que siguió no fue inmediato. Primero hubo sonidos apagados, pasos que no se distinguían bien, palabras que Homero no alcanzaba a comprender del todo. Su cerebro intentó, por costumbre, convertir aquello en comedia. Esperó el remate, esperó el grito exagerado, esperó el momento en que Bart regresaría corriendo
riéndose, burlándose de todos, por haber creído que algo malo podía pasarle. Nada de eso ocurrió. Lo que llegó fue un golpe seco. No fuerte en definitivo, después. Nada, Homero se soltó del brazo de Marge y abrió la puerta con torpeza, como si sus manos hubieran olvidado cómo hacerlo correctamente. El exterior estaba quieto, demasiado quieto. El cielo seguía del mismo color plano de siempre, pero algo en la luz parecía incorrecto, como si el mundo no estuviera del todo bien iluminado para lo que acababa de pasar. No vio a nadie, no vio a Bart. Solo la gorra. Estaba en el suelo, un poco ladeada, como si alguien la hubiera dejado caer sin darse cuenta de su importancia. No había movimiento, no había ruido, no había reacción cómica. Homero dio un paso hacia ella y se detuvo. Algo dentro de él entendió antes que su mente en sí la recogía. Ya no habría vuelta atrás. Detrás de él, Lisa había salido de la casa. No lloraba, no gritaba, caminó despacio, con el saxofón colgándole del hombro como un objeto inútil, y miró la gorra durante un larguísimo momento. No vuelve en el siguiente acto, dijo en voz baja. Homero no respondió. No podía porque en su cabeza, como una risa vieja y mal colocada, comenzaron a aparecer recuerdos que nunca habían dolido antes. A Bart castigado, Bart ignorado, Bart ridiculizado para provocar una carcajada fácil. Chistes que ahora se acumulaban como peso muerto en el pecho. Marge cayó de rodillas, no gritó. El mundo no reaccionó. El episodio siguió. Lisa fue la primera en entender que el peligro ya no estaba fuera. Entró a la casa sin decir nada. Pasó junto a Homero sin mirarlo y se sentó en el suelo de la sala, exactamente donde había estado antes, pero ahora con la postura de alguien que ya había perdido una discusión con el universo. Homero la siguió con la mirada, incapaz de moverse, incapaz de acercarse, como si el espacio entre ellos se hubiera vuelto demasiado grande de pronto. Papá, dijo Lisa finalmente, escúchame bien. Esto ya no es una historia que se arregla. Homero tragó saliva, intentó sonreír. El gesto murió a la mitad. Lisa, tu hermano, solo empezó, pero no pudo terminar la frase, sin que sonara hueca, sin que se deshiciera sola. A Lisa negó despacio. Aquí las cosas no regresan, continuó. Aquí solo se quedan. Levantó el saxofón y lo observó como si fuera la última prueba de una vida que ya no encajaba. Yo puedo explicarlo, dijo. Puedo intentar que entiendan. Puedo... No terminó, porque desde afuera las risas regresaron. Más cerca esta vez. Homero dio un paso al frente. No, dijo, no vayas, Lisa. Lo miró. Entonces, de verdad lo miró. No con reproche, no con miedo, con una tristeza tranquila que no pedía permiso. Siempre quise que estuvieras orgulloso, dijo. Solo, mírame ahora. Sí. Caminó hacia la puerta. Homero quiso moverse. Sus piernas no respondieron. Y mientras Lisa salía de cuadro, el saxofón se le resbaló de los dedos y cayó al suelo, produciendo una nota larga, desafinada, que no debería haber sido posible, pero que siguió sonando, incluso después de que la puerta se cerrara. Una nota sola, sostenida, como un lamento mecánico que no sabía cuándo detenerse. Homero gritó el nombre de su hija, por primera vez, sin chiste, sin eco, sin respuesta. La nota del saxofón siguió flotando en la sala durante unos segundos que se estiraron más de lo posible, como si el mundo se negara a aceptar que ya no había nadie soplando aire dentro de ese instrumento. Homero no sabía cuánto tiempo estuvo ahí parado, mirando el objeto en el suelo, esperando que alguien gritara ¡corte!, que la música subiera, que el color se saturara de nuevo. Nada ocurrió. La nota se apagó sola, no con un final limpio, sino con un desgaste lento, como una respiración que se va debilitando, sin que nadie se dé cuenta del momento exacto en que termina. Marge no entró de inmediato. Cuando lo hizo, fue despacio,
como si cada paso fuera una negociación con la realidad. Miró el saxofón, miró la puerta cerrada, miró a Homero, no preguntó nada. No hizo falta. Sus manos temblaban apenas, no lo suficiente para llamar la atención de un público inexistente, pero lo suficiente para que Homero lo notara y sintiera una punzada de culpa que no sabía dónde acomodar. Tenemos que... Empezó ella, pero la frase se deshizo antes de tener forma. Homero no respondió. Caminó hasta el sillón y se dejó caer. No como siempre, no con ese golpe exagerado que acompañaba a cada cansancio. Se dejó caer como alguien que ya no confiaba en que el mueble lo sostuviera. Miró al frente. La televisión seguía encendida, mostrando la misma imagen fija, como si se burlara de ellos, recordándoles que el mundo podía moverse. Pero había decidido no hacerlo. Entonces, escuchó algo. No venía de la televisión, no venía de afuera, venía del cuarto de Maggie. Ese pequeño sonido, tan tenue que casi pasaba desapercibido, fue suficiente para arrancarlo del sillón con una urgencia desesperada. Caminó rápido por el pasillo, tropezando con sus propios pies, sintiendo por primera vez el terror específico de un padre que se da cuenta de que ha estado mirando en la dirección equivocada todo este tiempo. Abrió la puerta del cuarto. La luz estaba encendida. El móvil giraba suavemente, proyectando sombras simples sobre las paredes. Todo parecía igual, demasiado igual. Maggie estaba en la cuna, con los ojos abiertos, mirando hacia arriba. Homero se acercó de inmediato, soltando el aire que no sabía que había estado conteniendo. «¿Ahí estás?», murmuró. «Todo está bien». «¿Sí?». Extendió la mano para tomarla. Maggie no reaccionó, no movió los brazos, no hizo ningún sonido. El chupón no estaba en su boca, estaba en el suelo, justo debajo de la cuna, como si se hubiera caído hace tiempo y nadie se hubiera dado cuenta. Homero la tomó con cuidado, con torpeza, sosteniéndola como si fuera algo frágil, incluso para los estándares de un mundo animado. La acercó a su pecho, esperando el reflejo automático, el pequeño ruido, la confirmación mínima de que aún estaba ahí. No hubo nada. El silencio no fue inmediato. Primero hubo confusión. Homero movió a Maggie ligeramente, como si el problema fuera la posición, como si bastara acomodarla mejor para que todo volviera a funcionar. Luego vino la negación, ese pensamiento absurdo de que quizás siempre había sido así y él simplemente nunca lo había notado. «Vamos», susurró, «haz el ruido o nada». El móvil seguía girando. Homero se quedó ahí, de pie, sosteniéndola, esperando un sonido que no iba a regresar. No gritó, no lloró, su mente se quedó en blanco, como si incluso sus pensamientos hubieran decidido abandonarlo antes de enfrentar lo evidente. Cuando Marge apareció en la puerta, Homero no se giró. No pudo en Marge, entendió sin palabras. Dio un paso atrás, se apoyó en el marco de la puerta para no caer. Su respiración se volvió irregular, rota, pero aún así, no gritó. Ninguno de los dos lo hizo. Era como si el mundo hubiera impuesto una regla nueva. No había sonido suficiente para ese tipo de dolor. Homero dejó a Maggie de vuelta en la cuna, con una lentitud reverente, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo más, aunque ya no quedara nada intacto. El chupón siguió en el suelo. Nadie lo levantó. Cuando salieron del cuarto, Homero cerró la puerta con cuidado, no por respeto, por miedo. La casa se volvió demasiado grande. Después de eso, cada cuarto parecía un recordatorio innecesario, un espacio diseñado para alguien que ya no iba a regresar. Homero caminó por el pasillo sin rumbo, tocando las paredes, como si quisiera asegurarse de que aún eran reales. En algún punto, se dio cuenta de que no había risas, no grabadas, no reales, nada en Springfield. Ese lugar que siempre había sido ruidoso, absurdo, exagerado, se había convertido en un escenario abandonado. Marge se sentó en la mesa de la cocina. Miraba fijamente un punto en la pared, con los ojos abiertos de más, como si cerrar los párpados
implicara aceptar algo que aún no estaba lista para nombrar. Homero quiso acercarse, quiso decir algo a cualquier cosa, pero entendió, tarde como siempre, que no existían palabras diseñadas para sostener ese tipo de vacío. Homero, dijo ella al fin, esto no es un castigo, ¿verdad? Él no respondió, porque en el fondo, muy en el fondo, una parte de él empezaba a sospechar que tal vez sí lo era, no por algo que hubiera hecho ese día, no por una decisión específica, sino por todas las veces que había confiado en que el mundo siempre se arreglaría solo al final del episodio. Afuera, Springfield seguía igual, las casas, las calles, el cielo plano, pero ya no había movimiento, no había extras caminando, no había coches pasando. Era como si la ciudad hubiera decidido dejar solos a quienes ya no podían ser entretenidos. Homero miró la televisión una vez más. Seguía encendida, esperando. La casa empezó a enfriarse sin razón aparente. No era una sensación física exacta, no un descenso medible de temperatura, sino algo más profundo, como si el aire hubiera perdido intención. Homero lo notó al sentarse junto a Marge en la cocina, al intentar sincronizar su respiración con la de ella, y fallar una y otra vez, como si ya no compartieran el mismo ritmo vital. La mesa seguía teniendo migajas viejas, el calendario seguía marcando un día sin nombre, todo estaba dispuesto para una normalidad que había decidido no presentarse. A Marge no lloraba. Ese detalle era lo que más lo desarmaba. Tenía las manos entrelazadas sobre la mesa, los dedos apretándose entre sí, con una fuerza silenciosa, como si sostenerse a sí misma fuera la última tarea que le quedaba. Sus ojos estaban húmedos, sí, pero firmes, mirando hacia adelante con una dignidad frágil que Homero nunca le había visto antes. No había reproche en su rostro, no había enojo, y eso, más que cualquier grito, lo hacía sentir culpable. Siempre pensé, dijo ella finalmente, con una voz baja y controlada, que mientras estuviéramos juntos, todo se arreglaría de alguna forma. Homero abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir. Las palabras se le apilaron en la garganta como objetos mal colocados, inútiles, sin un orden que pudiera sostenerse. Pensó en decir lo siento, pensó en prometer algo, pensó en hacer un chiste pequeño, suave, como los que usaba cuando no sabía qué más hacer. Nada salió. No te estoy culpando, continuó Marge, como si hubiera leído ese pensamiento. Solo, ya no sé cómo protegerlos. La frase cayó con un peso definitivo. Proteger. Esa había sido siempre su función silenciosa, la de sostener la casa, la de absorber el caos, la de hacer que todo pareciera posible incluso cuando no lo era. Ahora, sentada frente a él, Marge parecía una versión detenida de sí misma. Alguien que había llegado al final de una tarea imposible y no sabía qué hacer, con las manos vacías. Desde afuera, el sonido volvió. No risas esta vez, pasos en voces, murmuradas, el roce de algo contra la pared. Homero se levantó de golpe, como si su cuerpo hubiera decidido moverse antes que su mente. Caminó hacia la puerta con torpeza, con la urgencia de alguien que necesita hacer algo, cualquier cosa, para no quedarse quieto en medio del derrumbe. Homero, dijo Marge detrás de él, no abras. En él se detuvo, con la mano en el picaporte. Cerró los ojos. Durante una fracción mínima de segundo, esperó sentir el tirón invisible, el reset compasivo que siempre llegaba cuando las cosas se ponían demasiado serias. No ocurrió. Si no hago nada, murmuró. Si solo me quedo mirando. No terminó la frase. No hacía falta. Marge se levantó, caminó hasta él. No lo tocó de inmediato. Se quedó a su lado, compartiendo el mismo encuadre, como si supiera que ese momento no se repetiría jamás. Cuando habló de nuevo, su voz fue firme, no por valentía, sino por aceptación. Entonces, mírame, dijo. Mírame bien. Homero se giró hacia ella. La vio de verdad, no como la figura constante de fondo, no como la voz que siempre estaba ahí para corregir o consolar,
sino como una persona cansada, rota en silencio, pero todavía de pie. Marge levantó la mano y acomodó el cuello de la camisa de Homero, un gesto pequeño, cotidiano, absurdamente tierno para el contexto que los rodeaba. «No te pierdas ahora», susurró. La puerta se abrió sola. No de golpe, no con violencia, como si el mundo hubiera decidido que ya no necesitaba su permiso. Marge dio un paso adelante. Homero reaccionó tarde, siempre tarde. Estiró la mano, rozó la manga de su vestido, sintió la tela deslizarse entre sus dedos y luego, nada. Marge salió de cuadro, sin voltear, sin correr, sin gritar. La puerta se cerró detrás de ella, con un sonido suave, casi irrespetuoso. Homero se quedó inmóvil. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores. No era ausencia de ruido, era ausencia de propósito. No hubo golpes, no hubo voces, no hubo indicios claros de lo que ocurrió afuera, y eso fue lo peor, porque no había nada concreto a lo que aferrarse, solo el conocimiento aplastante de que Marge ya no estaba en la casa, y que esta vez nadie iba a explicar nada. Homero cayó de rodillas. No lloró de inmediato. Primero vino el temblor, luego el aire que no entraba bien, luego ese sonido bajo, roto, casi animal, que no parecía humano ni caricaturesco. Un sonido que no buscaba ser escuchado por nadie, porque ya no había nadie. La noche llegó sin transición. El cielo se oscureció de golpe, como si alguien hubiera bajado el brillo del mundo. Homero caminó por la casa llamando nombres que no recibieron respuesta. Abrió puertas que no llevaban a nada. Se detuvo frente a la cuna de Maggie, frente al saxofón de Lisa Ann, frente al espacio vacío donde solía estar la gorra de Bart. Cada objeto era una prueba muda de que el tiempo había avanzado sin pedir permiso. Finalmente, regresó a la sala. El sillón seguía ahí. La televisión seguía encendida. Homero se sentó por primera vez, no porque fuera el final del día, sino porque ya no sabía qué otra cosa hacer. En la pantalla, la imagen cambió. Mostró la sala, mostró el sillón, mostró a Homero sentado, mirando al frente, y detrás de él, por un instante apenas perceptible, como un error de animación que nadie debía notar, aparecieron siluetas borrosas, inmóviles, observándolo en silencio. Homero no se giró, no tenía fuerzas. La risa grabada no volvió. Casting: Homero Simpson, Marge Simpson, Bart Simpson, Maggie Simpson, Lisa Simpson. Homero permaneció sentado frente al televisor durante un tiempo que no supo medir, sin relojes funcionando, sin cortes de escena, sin música que marcara el paso de los minutos. El tiempo dejó de ser una herramienta y se volvió un peso. Cada segundo caía igual que el anterior, sin diferencia, sin promesa de cambio. El sillón ya no era cómodo, tampoco incómodo, era simplemente el lugar donde estaba su cuerpo, porque no había otro sitio al cual ir. La imagen del televisor se estabilizó. Ya no mostraba estática, mostraba Springfield, pero no la Springfield viva que Homero recordaba, sino una versión vacía, detenida, como una maqueta olvidada. Las calles estaban intactas, las casas seguían pintadas, el Quick Mart tenía las luces encendidas, pero no había nadie dentro. No había coches, no había peatones, no había ruido de fondo. Era una ciudad que había perdido su razón de existir. Homero se inclinó hacia adelante. «Hola», dijo, con una voz débil, gastada. «¿Hay alguien?». Su propia voz sonó incorrecta, como si no perteneciera a ese mundo. El televisor no respondió, simplemente cambió de plano. Mostró la escuela a los pupitres vacíos, el pizarrón con palabras escritas que nadie había borrado. Luego el bar de Moe, con vasos alineados y polvo, acumulándose lentamente, de una forma que Homero nunca había visto antes. El polvo no solía existir en Springfield. Las cosas no envejecían. Ahora sí, Homero sintió algo extraño en el pecho. No era tristeza pura, era culpa sin dirección.
un sentimiento que no sabía a quién pedirle perdón. Pensó en Bart, en la forma en que había salido creyendo que podía arreglar algo que no estaba roto, sino condenado. Pensó en Lisa, en cómo había intentado explicar un mundo que ya no quería entenderse. Pensó en Maggie, en ese silencio imposible. Pensó en Marge. Y ahí fue donde su mente se detuvo, como si incluso recordar su rostro completo fuera demasiado. Se suponía que yo, murmuró, se suponía que yo los cuidara. La televisión cambió otra vez. Esta vez mostró la sala, mostró el sillón, mostró a Homero. El encuadre era perfecto, en demasiado perfecto. Homero se vio a sí mismo sentado, encorvado, más viejo de lo que recordaba ser, con los ojos apagados y las manos colgando inútiles a los costados. No había caricatura en ese reflejo, no había exageración. Era solo un hombre que ya no tenía función. ¿Esto es lo que queda?, preguntó, sin saber a quién. ¿Esto soy ahora? La imagen no respondió a Ann, pero algo cambió. Detrás del Homero en pantalla comenzaron a aparecer sombras. Ann. No avanzaban, no amenazaban, solo estaban ahí, ocupando el espacio que antes pertenecía a risas, a personajes secundarios, a todo aquello que hacía que Springfield se sintiera llena. Ahora eran siluetas quietas, observando, como un público que había decidido no aplaudir. Homero sintió una presión detrás de los ojos. Ya no es gracioso, dijo. Nunca lo fue, ¿verdad? La televisión emitió un leve zumbido, luego, texto. No un texto claro, no un título, solo una frase, escrita de manera torpe, como si alguien estuviera aprendiendo a escribir con manos que no le pertenecían. Ann sigue sentado. Ann. Homero negó con la cabeza. No, susurró. Ya no. Ann intentó levantarse. El sillón lo sostuvo, Ann, no con fuerza física, con costumbre. Se dio cuenta entonces de algo que lo atravesó con una claridad brutal. No estaba atrapado por el mundo, estaba atrapado por el rol, por la repetición, por la idea de que siempre debía estar ahí, esperando el siguiente chiste, el siguiente episodio, la siguiente oportunidad de arreglarlo todo, sin esfuerzo. Yo ya no soy eso, dijo, con dificultad. Ya no queda nadie para verlo. El televisor parpadeó. La imagen se distorsionó brevemente, y luego mostró algo distinto en la familia en el sillón. Todos juntos, Ann sonriendo. Una imagen vieja, Ann, una mentira cómoda. La risa grabada comenzó a sonar, baja, distorsionada, como si viniera de muy lejos. Homero cerró los ojos. Por un instante, solo un instante, pensó en quedarse ahí, en aceptar la ilusión, en dejar que el mundo lo convenciera de que nada había pasado, de que todo podía volver a ser como antes, si simplemente no pensaba demasiado. Pero el silencio que había conocido, ¿ese no se iba? Abrió los ojos. No, repitió, esta vez con firmeza. No me quedo. Ann. El sillón crujió. No se rompió. Ann cedió. Homero se puso de pie. Sus piernas temblaron, pero lo sostuvieron. Dio un paso adelante, saliendo del encuadre perfecto que la televisión esperaba de él. En la imagen comenzó a fallar, como si el mundo no supiera cómo continuar sin su protagonista en el lugar correcto. No voy a seguir riendo, dijo. No sin ellos. La risa grabada se cortó de golpe. La pantalla se volvió negra. Durante unos segundos, nada ocurrió. Luego, lentamente, apareció el reflejo de Homero en la pantalla apagada. Solo él, Ann, en una sala vacía. En una casa que ya no contenía voces. En una ciudad que no sabía qué hacer sin espectadores. Homero se quedó ahí, de pie, mirando su propio reflejo. No esperando un final, no esperando perdón. Ann solo, existiendo. El episodio nunca tuvo créditos. Si alguien lo encuentra hoy, dicen que no dura lo mismo dos veces, que a veces se corta antes, que a veces sigue demasiado. Pero siempre termina igual, con Homero de pie frente a una pantalla apagada, Ann mirando, Ann sin reír, y con la sensación incómoda de que, cuando el televisor se apaga, alguien más se queda solo también. El desierto de ningún lugar
siempre ha estado vacío, pero no siempre ha estado en silencio. Hay una diferencia que muy pocos notan. El silencio verdadero no es la ausencia de sonido, sino la presencia de algo que escuchan. Esa noche, el desierto no hacía ruido porque estaba atento. La arena no se movía, el viento no soplaba, y el cielo parecía suspendido en una espera incómoda, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración. En medio de ese vacío absoluto se encontraba la casa, la misma casa de siempre. No era una sensación nueva, sino una que había estado ahí desde hace años, enterrada bajo la rutina, bajo el té caliente de Muriel, bajo los gritos de Eustacio, bajo el miedo constante de Coraje. Esta vez, sin embargo, ya no estaba dormida. La casa respiraba, no de manera evidente, no como lo haría un ser vivo común. Era un movimiento sutil, casi imperceptible, como cuando una persona finge estar dormida, pero sigue consciente. Las paredes se expandían apenas unos milímetros, y luego regresaban a su lugar. El suelo crujía no por viejo, sino por tensión. Algo dentro se estaba estirando después de un largo descanso. Dentro, Coraje dormía, o al menos eso creía. Su cuerpo estaba hecho bolita en su pequeña cama, pero su mente no descansaba. No soñaba imágenes claras, no veía monstruos ni sombras definidas. Soñaba sensaciones, soñaba pasillos que no terminaban, soñaba con puertas que se cerraban demasiado lento, soñaba con el sonido de un corazón que no era suyo, latiendo justo debajo del piso. Cada latido lo empujaba más profundo en una incomodidad que no podía explicar, como si algo lo estuviera llamando sin usar palabras. Entonces abrió los ojos, no despertó de golpe, no se levantó sobresaltado, simplemente abrió los ojos, como si nunca hubiera estado dormido del todo. La habitación estaba igual que siempre, pero había algo distinto en el aire. Se sentía pesado, tan denso, tan como si respirar requiriera más esfuerzo de lo normal. Coraje no se movió. Los perros saben cuando no deben moverse. Permaneció quieto, escuchando, en silencio, en un silencio tan completo que lastimaba los oídos. Lentamente giró la cabeza hacia el reloj. Las 3:33 GMA. El número parecía mirarlo de vuelta. El piso vibró una sola vez. No fue un temblor. Fue más parecido a cuando alguien cambia de posición mientras duerme. La casa había hecho un ajuste. Coraje tragó saliva. Sus orejas se movieron solas. Se bajó de la cama con cuidado. Sus patitas tocaron el suelo y no sonó como siempre. No fue el golpe seco de la madera vieja, fue un sonido hueco, amortiguado, como si el piso hubiera perdido rigidez. Coraje congeló su movimiento, levantando una pata, dudando si volver a subir a la cama o seguir adelante. El aire olía distinto, no a polvo ni a humedad, olía cálido. Avanzó hacia la puerta. El pasillo estaba iluminado, pero la luz no parecía venir de los focos. Era una iluminación uniforme, sin sombras claras, como si las paredes mismas emitieran un brillo enfermizo. Cada paso que daba se sentía ligeramente fuera de ritmo, como caminar dentro de un sueño que no obedece las reglas normales del cuerpo. Un sonido comenzó a colarse poco a poco. Thump, thump. No era fuerte, no era rápido, era constante. Coraje no necesitó entenderlo para saber que no debía estar ahí. Al llegar a la cocina, el olor lo envolvió. Ese olor siempre significaba seguridad, siempre significaba que Muriel estaba bien. Y ahí estaba ella, de pie frente a la estufa, moviéndose con la misma calma de siempre, como si la noche no tuviera nada de extraño. Coraje, dijo con suavidad, sin voltearlo a ver. ¿No puedes dormir, cariño? La voz de Muriel sonaba normal, demasiado normal. Coraje corrió hacia ella y se aferró a su pierna. Sentirla lo tranquilizó un poco.
Estaba tibia, real, presente. Muriel le acarició la cabeza con cariño, como si pudiera borrar todo lo que no entendía, solo con ese gesto. Pero entonces, Coraje lo notó. Eustacio estaba sentado en su silla, no estaba dormido, no estaba viendo televisión, no estaba gritando. Coraje se acercó lentamente. Emitió, con voz temblorosa. Eustacio giró la cabeza, con una lentitud que no correspondía a un movimiento humano normal. Sus ojos estaban abiertos, pero no reflejaban la luz. Eran oscuros, planos, como ventanas apagadas. La casa está despierta, dijo finalmente, con una voz profunda, áspera, que no parecía salir de su boca. Y cuando despierta, siempre tiene hambre. El latido se hizo más fuerte. Muriel siguió preparando el té, como si no hubiera escuchado nada. Anchorage retrocedió. El pasillo detrás de él ya no era el mismo, era más largo. Y mientras Coraje lo observaba, tuvo la certeza más aterradora de todas a la casa. No estaba siendo atacada. La casa, recordaba. Coraje no recordó haber empezado a correr, pero de pronto sus patas se movían solas, golpeando el suelo con un sonido apagado y viscoso, como si la casa estuviera absorbiendo cada paso, aprendiendo el peso exacto de su cuerpo, memorizando la manera en que se desplazaba cuando tenía miedo. El pasillo parecía no terminar nunca, estirándose frente a él con una paciencia cruel, mientras las paredes respiraban al mismo ritmo que aquel latido profundo que ahora llenaba cada rincón del aire. Las fotografías colgadas a los lados comenzaron a cambiar. No fue de golpe. Primero fue un parpadeo, un error diminuto, como una imagen mal impresa. Luego, lentamente, los rostros dentro de los marcos empezaron a deformarse. Muriel sonreía demasiado. Eustacio no tenía ojos. En algunas fotos Coraje no aparecía en absoluto, y en otras aparecía duplicado, mirándose a sí mismo con una expresión que nunca había hecho en vida, una mezcla de cansancio y resignación que le heló la sangre. El suelo se volvió más blando conforme avanzaba. No se hundía, no del todo, pero cedía lo suficiente como para obligarlo a ajustar cada paso. La casa no quería que corriera, quería que caminara. Quería que sintiera cada segundo, en cada latido, cada respiración compartida. El aire estaba caliente, húmedo, cargado con un olor metálico que no provenía de ningún objeto visible, sino de algo interno, algo profundo, como si el interior de la casa hubiera quedado expuesto, sin necesidad de heridas abiertas. Coraje se detuvo cuando el pasillo finalmente terminó. No porque hubiera llegado a un lugar seguro, sino porque el espacio frente a él no tenía forma lógica. La puerta del final estaba ahí, pero estaba colocada ligeramente torcida, como si hubiera sido clavada con prisa o con enojo. La madera estaba hinchada y oscura, cubierta de pequeñas grietas que se movían lentamente, cerrándose y abriéndose como diminutas bocas sin dientes. En el centro de la puerta, alguien había grabado algo con una fuerza brutal, atravesando la superficie, como si la madera hubiera sido blanda. En el momento del impacto, aliméntame las letras. No estaban pintadas, estaban hundidas. Cada surco parecía pulsar suavemente, sincronizado con el latido que ahora era imposible ignorar. Coraje retrocedió un paso. Luego, otro. No gritó, no pudo. Su garganta estaba cerrada por una sensación nueva, algo peor que el miedo, a la comprensión de que la casa no estaba pidiendo comida, estaba pidiendo presencia. El latido se detuvo. El silencio que siguió fue tan violento que le dolieron los oídos. Entonces el piso cedió. No, se rompió. ¡No! Colapsó. Simplemente se abrió, como si siempre
hubiera tenido la intención de hacerlo. Y Coraje cayó sin poder gritar, sin poder moverse, sin saber cuánto tiempo pasó, descendiendo por un espacio que no parecía tener paredes ni fondo. Durante la caída, imágenes comenzaron a rodearlo. No flotaban, no giraban, estaban fijas, observándolo, como recuerdos proyectados directamente sobre la oscuridad. Vio a Muriel llegando por primera vez a la casa, sonriendo con esperanza. Vio a Eustacio gritándole a la nada, más joven, más fuerte. Vio a sí mismo, pequeño, temblando bajo la mesa. La casa había visto todo. Coraje aterrizó sin golpe. Sus patas tocaron una superficie cálida, ligeramente húmeda, que cedió al peso de su cuerpo antes de estabilizarse. La habitación en la que se encontraba no tenía esquinas claras. Todo era curvo orgánico. Las paredes se movían con lentitud, como músculos cansados, y el aire vibraba con un sonido bajo, constante, que no era exactamente un latido, sino algo más complejo, algo más antiguo. En el centro de la habitación había una masa enorme, irregular, formada por capas superpuestas de materiales imposibles de distinguir. Partes de madera, fragmentos de muebles, pedazos de cuadros, incluso trozos de tela que Coraje reconoció como partes de su propia cama. Todo estaba unido por una sustancia rojiza, brillante, que pulsaba con vida propia. De esa masa salían voces, no eran palabras claras, eran ecos en susurros, fragmentos de risas, gritos apagados, suspiros largos y cansados. Cada sonido correspondía a un momento distinto, a un miedo distinto, a una noche distinta. La casa no solo se alimentaba del miedo presente, se alimentaba del miedo recordado. Coraje, susurró una voz familiar. Coraje levantó la cabeza. La forma de Muriel comenzó a emerger lentamente de la masa, como si estuviera siendo reconstruida pieza por pieza. Su rostro era el correcto, su sonrisa era la de siempre, pero sus ojos estaban apagados, sin brillo, como si algo detrás de ellos hubiera sido retirado con cuidado. Cariño, dijo con voz suave, no tengas miedo. La casa solo quiere cuidarnos. Coraje dio un paso atrás, luego otro. Sabía que no era ella. Sabía que la casa estaba usando su forma, su tono, su presencia, para mantenerlo quieto. La masa se agitó con lentitud, adaptándose a su reacción, como si estuviera probando distintas máscaras, hasta encontrar la correcta. Siempre hemos estado aquí, dijo ahora, con múltiples voces superpuestas. Siempre nos han dejado solos. Tú nos escuchaste, tú no sentiste el latido, regresó más fuerte, más rápido. La habitación comenzó a contraerse. Coraje sintió como el espacio se hacía más pequeño, como el aire se volvía más denso, como la casa empezaba a cerrarse alrededor de él, con la misma paciencia con la que había esperado todos esos años. Entendió entonces que no había sido elegido por ser el más débil, sino por ser el que nunca se fue. Y mientras la casa se acercaba, mientras las paredes se plegaban lentamente, como un abrazo que no se puede rechazar, Coraje se dio cuenta de algo que lo paralizó, más que cualquier monstruo en sí. La casa se alimentaba del miedo. ¿Qué pasaría si él dejaba de huir? Coraje permaneció inmóvil, mientras la habitación seguía cerrándose a su alrededor. No de forma brusca ni violenta, sino con una lentitud desesperante, como si la casa quisiera darle tiempo suficiente para entender exactamente lo que estaba ocurriendo. El latido que llenaba el aire ya no provenía de un solo punto, ahora parecía emanar de todas partes, al mismo tiempo, recorriendo las paredes, el suelo, el techo vibrando a través de su cuerpo, hasta instalarse en su pecho, obligándolo a respirar al mismo ritmo que algo que no era él. Durante años, Coraje había corrido, había gritado, había temblado. El miedo había sido su lenguaje principal, su reacción automática ante cualquier cosa que no pudiera comprender. Pero en ese instante, rodeado por la presencia absoluta de la casa, algo empezó a cambiar. No fue valentía, no fue esperanza,
fue cansancio. El tipo de cansancio que aparece cuando el miedo ha sido constante durante tanto tiempo que deja de ser una alarma y se convierte en un peso. Las voces se intensificaron, ya no eran susurros dispersos. Ahora hablaban con claridad, superpuestas unas sobre otras, formando un coro imposible que llenaba cada espacio vacío dentro de la habitación. Algunas voces eran graves, antiguas, cargadas de resentimiento. Otras eran agudas, infantiles, rotas por el abandono. La casa no tenía una sola identidad. Era una acumulación de presencias que habían aprendido a existir juntas porque no tenían otra opción. Nos dejaron, decían, nos olvidaron, nos usaron. La forma de Muriel se deshizo lentamente, derritiéndose de regreso en la masa palpitante, como si la casa hubiera entendido que ese disfraz ya no funcionaba. En su lugar, comenzaron a surgir otras figuras. No eran personas completas, sino fragmentos en manos que salían de las paredes. Ojos que se abrían y cerraban en superficies imposibles. Siluetas incompletas que parecían formarse y desaparecer antes de terminar de existir. Coraje sintió algo nuevo. No era miedo, era comprensión. La casa no estaba enojada, no estaba cazando, estaba hambrienta de reconocimiento. Había sido un refugio durante generaciones, un lugar que absorbió gritos, peleas, soledad, frustración y terror, sin nunca poder liberarlos. Cada emoción no resuelta había quedado atrapada en sus muros, acumulándose lentamente, esperando a que alguien, finalmente, se quedara el tiempo suficiente como para escuchar. Siempre corriste, dijo una voz profunda, distinta a las demás, pero nunca te fuiste. Coraje levantó la cabeza. Frente a él, la masa comenzó a adoptar una forma más definida. No era humano, no era animal, era una estructura vaga, parecida a un torso sin rostro, formado por capas de recuerdos solidificados. En su centro, un espacio vacío pulsaba con intensidad, como un corazón expuesto. Tú sentiste todo, continuó la voz en cada noche, cada grito, cada silencio. Tú nos diste forma. El latido se aceleró. La habitación empezó a girar lentamente, no como un movimiento físico claro, sino como una distorsión de la percepción. El arriba y el abajo dejaron de tener sentido. Coraje tuvo que afirmarse en el suelo blando para no caer, aunque no había ningún lugar al cual caer realmente. La casa estaba completamente cerrada ahora. No había puertas, no había pasillos, solo ese espacio vivo, respirando con dificultad, como si estuviera llegando a un punto crítico. Coraje pensó en Muriel, pensó en el té caliente, pensó en las mañanas tranquilas que nunca duraban lo suficiente. Entendió algo terrible en sí. La casa seguía así. Nada de eso volvería a existir. Muriel no sería consumida de inmediato. No, la casa no destruía rápido. Asimilaba, convertía a quienes vivían dentro en partes de sí misma, en recuerdos que nunca se iban, en voces que nunca dejaban de repetir lo mismo. Coraje dio un paso al frente. El latido se detuvo de golpe. Todo quedó en silencio. La casa no esperaba resistencia, no esperaba acercamiento. Durante años había aprendido que el miedo huye o se rompe. Nunca había aprendido qué hacer cuando alguien se quedaba. Coraje avanzó lentamente hasta quedar frente al núcleo palpitante. El calor era intenso. Cada pulso enviaba una vibración que recorría su cuerpo, despertando memorias que no sabía que tenía. Recordó cada noche escondido, cada temblor, cada vez que había sobrevivido, no por fuerza, sino por insistencia. No te voy a dejar solo, dijo finalmente, con una voz baja, quebrada, pero firme. La casa reaccionó como si hubiera recibido un impacto directo. Las paredes se sacudieron, las voces se elevaron en un clamor confuso, mezclando sorpresa, dolor y algo parecido a alivio. El núcleo comenzó a latir de forma irregular, como si no supiera si seguir existiendo de esa manera o detenerse por completo. Coraje extendió las patas,
y abrazó el núcleo. El contacto fue abrumador. No hubo dolor físico, pero una avalancha de emociones lo atravesó por completo. Soledad acumulada durante décadas. Miedo sin nombre, esperas interminables. La casa no había querido lastimar. Había querido ser sentida. Cada latido desesperado había sido un intento torpe de ser reconocida como algo más que un objeto. Las voces comenzaron a apagarse, una por una. No con gritos, sino con suspiros largos, cansados, como si finalmente pudieran descansar. Las paredes dejaron de moverse. El aire se enfrió. El núcleo, aún palpitante, empezó a disminuir su ritmo. Coraje cayó de rodillas. El silencio que siguió no fue agresivo, fue triste. Y en ese silencio, Coraje supo que algo se había roto para siempre y que algo más estaba a punto de cambiar. El silencio se extendió dentro de la casa, como una marea que retrocede lentamente después de una tormenta. No fue inmediato. No fue limpio. Cada rincón pareció soltar el ruido que había acumulado durante años, con una resistencia mínima, como si incluso el descanso le resultara extraño. Coraje permaneció inmóvil, respirando con dificultad, sintiendo como el aire recuperaba poco a poco una densidad normal, aunque nada en ese lugar podía volver a ser realmente normal después de lo ocurrido. El núcleo frente a él ya no pulsaba con fuerza, apenas emitía un movimiento débil, irregular, como el último latido de algo que no estaba seguro de si debía seguir existiendo. La superficie rojiza se volvió opaca, perdiendo ese brillo enfermizo que lo había hecho parecer vivo. Las voces se habían ido. No dormían, no susurraban, simplemente habían terminado. Un Coraje dio un paso atrás. El suelo dejó de sentirse blando. Las paredes comenzaron a endurecerse. La habitación empezó a recuperar ángulos imposibles de recordar. Sin previo aviso, una grieta se abrió en el aire mismo, como si el espacio hubiera sido mal doblado. La luz se filtró desde arriba, no brillante ni cálida, sino neutra, cotidiana. La casa estaba reordenándose. Coraje fue empujado suavemente hacia arriba, sin manos, sin fuerza visible, como si la casa, agotada, ya no tuviera interés en retenerlo. Ascendió lentamente, atravesando capas de madera, polvo, recuerdos solidificados, hasta que sus patas tocaron un piso firme. El pasillo de siempre. Las paredes estaban quietas, las fotos habían vuelto a su lugar, el latido había desaparecido. Todo parecía exactamente igual, y sin embargo, algo estaba irremediablemente distinto. Coraje avanzó con cautela hasta la cocina. Muriel estaba ahí, sentada a la mesa, con una taza de té humeante entre las manos. Coraje, dijo con su voz cálida. ¿Dónde estabas, cariño? Te estuve llamando. En Coraje se quedó quieto. La miró durante un largo momento, buscando algo fuera de lugar, algo que confirmara que todo había terminado. Muriel parecía cansada, como si hubiera pasado una mala noche, pero estaba completa. En real, en viva. Coraje se acercó lentamente. Muriel le sonrió y lo acarició. Ese gesto lo quebró. Coraje se subió a su regazo y comenzó a temblar, no de miedo, de liberación. A Muriel no preguntó nada, solo lo abrazó, como si entendiera que algunas cosas no necesitan explicación para doler. Todo está bien ahora, susurró. Eustacio apareció en la puerta. Se veía normal al molesto en vivo. Estúpido perro, gruñó, haciendo ruido en la noche. Coraje lo miró. Eustacio no recordaba nada, Muriel tampoco. La casa había guardado ese recuerdo para sí misma. El día avanzó con una normalidad incómoda. El sol brilló sobre el desierto. El viento regresó. Los sonidos cotidianos volvieron a ocupar el espacio que antes había sido silencio absoluto. A simple vista, ningún lugar había regresado a su estado habitual de abandono tranquilo. Pero Coraje lo sentía. La casa ya no respiraba, pero tampoco dormía. Esa noche, cuando todo quedó en silencio otra vez, Coraje no se fue a su cama de inmediato. Caminó por los pasillos, tocó las paredes, apoyó la oreja contra el suelo. No escuchó latidos, no escuchó voces, solo un eco lejano,
casi imperceptible, como la memoria de un sonido que alguna vez estuvo ahí. En una pared, detrás de un mueble que nunca se movía, encontró una marca nueva. No era profunda, no era reciente. Parecía haber estado ahí desde siempre. Una frase pequeña, apenas visible, grabada con cuidado en gracias. Coraje se sentó frente a ella. No sonrió, no lloró, solo se quedó ahí, vigilando, entendiendo que algunas cosas no desaparecen, solo aprenden a quedarse en silencio. Sabía que la casa ya no tenía hambre, pero también sabía que había cambiado para siempre. Había aprendido lo que era ser escuchada, y eso era suficiente para alterar su naturaleza. Coraje regresó a su cama, cerró los ojos. El reloj marcó 3:33 AM. No pasó nada, pero antes de quedarse dormido, tuvo un pensamiento que lo mantuvo despierto unos segundos más. Si la casa podía recordar, si podía sentir, si podía agradecer, entonces quizás algún día podría volver a despertar. La cámara se aleja lentamente de la casa, perdiéndose en el desierto inmóvil. El narrador habla por última vez, con voz baja y cansada en ningún lugar. El miedo no siempre muere. A veces solo aprende a vivir en paz en pantalla negra. Silencio prolongado, en fin.